Para que Listo, yo ya está diga, no grabando. contaban con mi astucia. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Código Bits. El día de hoy tendremos una charla bastante interesante sobre desarrollo web y los retos que enfrentamos al empezar en la programación. El día de hoy me acompaña Diana y Paola, que estarán junto conmigo haciendo esta entrevista. Recuerden suscribirse y activando la campanita de notificaciones o siguiéndonos en Spotify y en redes sociales. Para comenzar, queremos presentarles a Alexander. Él es desarrollador web que actualmente trabaja como consultor de desarrollo para implementaciones con SAP Business One, pero también es creador de contenido con el alias de Alexander CDD. Estudió ingeniería en sistemas computacionales con especialidad en negocios electrónicos. Bienvenido, Alexander. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y no se olviden de seguir a Código Bits. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, le agradezco aquí a Alex por estar aquí en este lugar y vamos a estar hablando un poquito de cómo empezó en el desarrollo web y además sobre los retos que él enfrentó y que también puede compartirles algunos tips por si están empezando en la programación. También recuerden ahí en los comentarios dejar algún tip para los que también están empezando en alguna área de la programación. Vamos a empezar con la primera pregunta para que te conozcan la comunidad, para que sepa un poco sobre ti. ¿Cómo empezaste en la programación y el desarrollo web? Pues no fue la gran cosa, pero fue durante la universidad. Según yo, así lo había pensado antes. Pero ya recordando más en el pasado, recuerdo que la primera vez que yo toqué HTML tenía como entre 9 y 11 años. Pero era porque mis tíos son informáticos, son licenciados en informática. Entonces, una vez vi que estaban haciendo eso y me puse a jugar con eso, como tenía como esa edad. Pero después de ahí ya, hasta la universidad fue que me topé con la programación. Mi profe de fundamentos de programación pues fue el que me enseñó y me fue instruyendo poco a poco, porque la verdad no era muy bueno, ¿eh? Sin saberlo, ¿no? Desde los 9 años empezaste a interactuar ahí con lo que es la programación. Bueno, cuando empezaste, coméntanos, ¿qué retos enfrentaste pues al empezar a programar? Muchos no saben que yo vengo de una carrera técnica que no tiene nada que ver con programación. Y a mí sí me costó mucho trabajo pues, iniciar en la programación, porque desde lo más simple se me complicaba demasiado. Más que nada, entender lo simple que es un diagrama de flujo, que son los pasos, o que es un algoritmo, ¿no? Que son pasos a seguir para resolver algún problema, en palabras muy generales, ¿no? Entonces, yo considero que lo que más me costó trabajo de hacer, así que de los fundamentos, fue entender, así que creo que las palabras técnicas, tratar de asimilarlas con otras cosas de mi vida cotidiana para poder entenderlo y poder así acceder ya a cómo funcionan ciertas cosas en la programación, bueno, en este caso en los fundamentos de programación. Sí, de hecho, ahora sí como mencionas, como no tenías ahora sí un trato directo con la programación antes de entrar a la universidad, sí, a lo mejor puede llegar a costar un poquito, pero pienso yo que es algo que puedes ir superando precisamente con el ser autodidacta, que es algo que normalmente se menciona en muchas entrevistas. Es un pilar muy importante. Igual me gustaría saber, bueno, ya nos contaste cómo fue tu experiencia empezando, pero ¿cómo ha sido tu experiencia ahora como desarrollador hasta el día de hoy? Muy interesante, muy divertida, frustrante, o sea, muchos sentimientos, muchas emociones, que la verdad es, pues más que yo, así retomando lo que habías mencionado antes, yo en la universidad fui muy autodidacta. Casi siempre antes de llegar a los temas, yo ya sabía el tema y solo rectificaba cualquier cosa, le preguntaba mis dudas al profesor y ya él me decía, mira, puedes buscar por acá o hay ese libro y así, ¿no? Entonces eso me llevó antes de salir, tener un cierto nivel de conocimientos técnicos y pues, de nivel de programación que muy pocos tienen, al menos en mi generación, de todos. Y me llegó a pasar que una vez me dijeron que tú tienes un nivel de programación muy avanzado que nosotros no tenemos. Y tuve unos problemitas ahí en la escuela, que es una historia bien graciosa, que creo que el César ya sabe. este, pero eso me ayudó a que cuando llegué a mi primer trabajo, cuando me estaban explicando cuáles son las herramientas, me preguntaron si había visto un modelo visa controlador, si conocía que era un ORM, o sea, cosas que para mí en ese momento eran básicas porque ya las había aprendido en mi proyecto de residencia, pero cuando yo le comenté que yo ya sabía qué eran esos términos o a qué se refería con eso, se sorprendió mucho la persona, ¿no? El programador que me estaba dando como que la inducción de las tecnologías que iba a utilizar. Y la verdad es que en ese primer trabajo tuve mucho miedo desde la entrevista
hasta cuando me aceptaron y en el momento que fue mi primer día de trabajo fue así como de que me sentía con mucho temor a no poder cumplir con las expectativas que tenía pues la empresa, ¿no? De que si realmente era muy bueno o realmente les iba a dar problemas o no sé, iba a tardar poco tiempo y me iba a quitar, ¿no? Porque no iba a poder con la chamba. O sea, yo eso pensaba, ¿no? Como que no me sentía tan seguro de mis conocimientos, pero al momento en el que esa persona me dice, mira, sí sabes, me dice, y me empezaba a preguntar, no, sí sabes, me dice, y ya luego cuando yo le pregunté, ¿y tú cuando llegaste aquí? Porque ya después de varios meses que ya me llevaba con él, tú cuando llegaste aquí ya sabías las tecnologías, ya sabías esto, y habías tenido otro trabajo, no, me dice, de hecho yo cuando entré no sabía nada de web, y el que estaba antes casi no me enseñaba, me dice, entonces yo tuve que aprender por mi cuenta, y entonces, y yo dije, igual, dije, wow, tuve la suerte de que este muchacho pues se dio a la tarea de enseñarme, ¿no? Y en ese momento me sentí así como que dije, bueno, tuve mucha suerte. Me sentí aliviado porque dije, entonces hay personas que a las que de plano llegan y tú dale, ve cómo le haces y dale, ¿no? Y creo que ese era igual uno de mis temores cuando inicié, ¿no? El no poder lograr lo que me pedían. O no poder, o que llegara alguien y me dijera, ten, y pues mátate solo, ¿no? Porque muchos trabajos así es. Pero son muchos sentimientos, son emociones así como que de felicidad y frustración en algunos momentos porque sí me llegó a pasar en mi primer trabajo que fue por una notaría, tener que hacer todo un algoritmo que es manejando fechas, que es cuando manejas fechas haciendo algoritmos es muy complicado. Entonces tenía que hacer una cosa de notaría que no recuerdo cómo se llamaba en ese momento, que lo tuve que hacer con recursividad para que funcionara. Entonces fue algo así como de que, wow, sí aprendí recursividad en la universidad. Y dije, sí lo sé. Y me la aventé y lo logré, ¿no? Y fue así como que muy emocionante y la satisfacción de saber que sí sabes, o sea, darte cuenta ya con cosas prácticas y que están funcionando en el trabajo. Y, es algo así como que dices, wow, valió la pena todo ese esfuerzo que, de la universidad y de tu tiempo extra que le dedicaste, que al final de cuentas, para que tú seas mejor y no te vaya tan mal en tus trabajos, tienes que ser muy autodidacta, tienes que estar constantemente aprendiendo y todo ese tipo de cosas. Pero siempre hay algo nuevo que digo, wow, esto está genial, o esto está divertido, o esto es muy frustrante, ¿no? Sí, claro, de hecho me gusta porque tú ya llevabas como un plus precisamente por haberle dedicado tiempo extra. Y también, qué padre que la persona que te dio como la inducción se dio el tiempo de explicarte las cosas que tú no llegaras a saber en ese momento, porque hay pocas personas que de verdad se toman ese tiempo y qué padre que te haya tocado alguien que sí lo hizo. Ahora bien, me gustaría saber, así como nos acabas de contar todo lo que pasaste, ¿con qué tecnologías te ha tocado trabajar a lo largo de todo este periodo laboral? En mi primer trabajo, la tecnología que usaban era Spring Boot, que es un framework para hacer backend con... Bueno, haces frontend y haces backend, pero es con Java. Y maneja un ORM que se llama Hibernate. Entonces, yo era así como que... Yo ya había manejado, antes de eso, yo ya había manejado en mi residencia, que se supone que también es como que trabajo profesional, con PHP, con Laravel y Vue.js hace como 10 años, ¿no? Hace como 5 años atrás. Y, o sea, ya trabajé con un framework, había trabajado con un framework de JavaScript, con PHP, que es Laravel, y Firebase, antes de entrar a ese trabajo. Y en el trabajo ya empecé a trabajar con eso, que es Spring Boot, y manejaban para el frontend un framework de JavaScript que ya estaba muy viejito, que se llamaba, no sé si todavía existe, se llama Sencha, una versión súper viejita que se veía así como la aplicación web, se veía como aplicación de escritorio. Y yo decía, ala, está muy viejita esa librería o esto que estamos usando. Que igual ahí me costó mucho trabajo aprenderlo. O sea, más que aprenderlo, agarrarle como que el ritmo, ¿no? O sea, porque yo había ciertas cosas hechas y nada más tenía que leerlo y basarme de eso o invocar esas cosas en el proyecto para que funcionara, ¿no? Ahí mismo en ese trabajo aprendí .NET, hice un pequeño sistema ahí que era como una intranet que levantabas solicitudes para ciertas cosas, compras o servicios como reparación del cargador, o se apagó mi computadora y no encendió, que tienes que, bueno, no encendió, no puedes mandar esa solicitud, pero la hacías en otra computadora.
Pero todo ese tipo de cosas, todas esas incidencias, las reportaba a ese sistema y manejaba notificaciones. Ahí manejé un poco de Node y ya después de ese trabajo me fui a otro como por 2 meses. Estuve como freelancer en un proyecto que manejaba cosas de catastro, que son es este software que se dedicaba a buscar predios o sea, tú ponías tu dirección de tu casa y te buscaba toda la documentación que está registrada en el catastro, ya sea si está hipotecada, ya sea si la compraste, si regalada, todo ese tipo de cosas. Entonces yo estaba trabajando para ellos, pero para hacer un módulo que era con .NET también y con la librería, creo que sí es librería, no sé si era framework, pero de jQuery, que actualmente casi ya no se usa para nuevos proyectos. Y en este nuevo trabajo, bueno, que ya llevo como 3 años como consultor, he trabajado con React, con jQuery también, con .NET y con Node. Y con frameworks de Node, que es Next.js, Nest.js. Y ahí sigo, o sea, sigo proponiendo nuevas cosas en mi trabajo porque usaban cosas muy viejitas como jQuery para hacer nuevos proyectos y quedaba muy poquito feo. Entonces ya le comentaba a mi jefe y como que en esos nuevos proyectos ya me da chance de, vamos a usar esto y vamos a hacer esto. Y así voy aprendiendo, ¿no? Y igual sigo manejando Firebase, pero eso para mi página web normal, mi portafolio que tengo en línea, para mi base de datos así como que en la nube. Y en general creo que es todo lo que he utilizado: PHP, Java y .NET y JavaScript. Soy desarrollador, o sea, prácticamente soy consultor junior, pero me desempeño más en la parte del desarrollo, ¿no? A mi jefe y otra persona se encargan de analizarlo. Yo también aporto en el análisis, pero yo hago todo lo que es el desarrollo como full stack, el frontend y el backend. Sí que es aprender un montón de tecnologías, no sé en cuánto tiempo, porque hay algunos periodos que ha sido de trabajo que han sido de meses o de años, pero sí ha sido bastante, o sea, y lo padre es que llegaste a tener las oportunidades, ¿no? Como mencionabas antes, ¿no? Personas que te llegan en algún momento a apoyar, ¿no? Y que ahora pues haces tú ahora lo mismo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención en la presentación es que trabajas en, no sé si es tecnología, si es una herramienta, que es el SAP Business One. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es el SAP Business One? De hecho, eso me faltó mencionar en las tecnologías, pero igual es una tecnología, por así decirlo. Es un sistema ERP, que es un sistema ERP, sus siglas es en inglés, me lo voy a decir en español porque en inglés no me acuerdo, pero es un sistema que administra todo lo que tenga que ver con la empresa, ya sea empleados, clientes, facturación, compras, pagos, todo lo que tenga que ver con la empresa, inventarios, todo. Entonces SAP Business One es un ERP, la versión chiquita, porque hay una versión más grande que tiene otras herramientas para que te conectes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, SAP Business One, además de ser un ERP pequeño, pues es bastante grande, tiene bastantes módulos. Entonces, hay muchas empresas que usan SAP Business One, pero necesitan a veces como que conectarlos con otros ERPs que ellos tienen. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer esa conexión, hacer un sistema intermedio que manda la información hacia SAP y que actualiza la información hacia los otros ERPs. O sea, como que hacemos un middleware que se encarga como que de gestionar esa información, de mandarla y es que esté sincronizada en ambos ERPs. Porque muchas de las veces se actualizan las empresas usando SAP Business One, pero siguen usando su ERP por X y razón, porque tienen todavía procesos que no han pasado a SAP o que todavía no han actualizado. Entonces, como que tratamos de hacer esa conexión para que se vaya poco a poco migrando esa información, ¿no? Y es un poco tedioso SAP Business One. Tiene 2 formas que tú puedes conectarte, que es por medio de Service Layer, que te conectas mediante las APIs, que así se llama Service Layer, que tú puedes hacer peticiones directamente con JavaScript o con .NET, que es ya lenguaje de programación con el framework, ¿no? Y tiene otra herramienta que es como una librería que se llama DayAPI, que es específicamente para SQL Server. Lo que pasa es que SAP Business One tiene su propio gestor de base de datos. Ya no usa, ahora sí sigue usando SQL Server, pero tiene su propio gestor de base de datos que se llama HANA. Es igualito a
a SQL, o sea, el sintaxis de SQL, pero se supone que es más eficiente que el SQL Server. Lo que pasa es que tuvieron problemas. De hecho, la librería de DAPI es muy lenta. Entonces migraron toda su nueva arquitectura con HANA y hicieron estas APIs que son mucho más rápidas. Y pues eso es lo que es SAP Business One, en resumen. Y cuando llegué a esa empresa yo no sabía nada de esto. Ahí sí me la aplicó mi jefe. Pero me dio un proyecto, me dijo, aquí está esto, aquí genero esto y esto. Me explicó, así está el proyecto, necesito que hagas esto. Me explicó qué tenía que hacer. Y pues tuve que leer su código, tuve que investigar y ya me fui aprendiendo poquito a poco lo que hacía cada función. Y actualmente pues ya me deja a mí como que los proyectitos, el jefe como que hay que hacer esto. Y ya me da como que la libertad de opinar de que, bueno, es mejor así, o es mejor de esta forma, o es mejor así como usted lo dice, o qué le parece si unimos esto con esto que me está diciendo para que sea mejor. Es como que ya he aprendido que es ya aprendí cómo conectar SAP o cómo usar las APIs, que ya me siento más seguro y ya me da un poquito más de voz en el proyecto, porque al principio pues no podía opinar sobre qué era mejor o no, porque sí, como que si la regaba me iba a ir mal. Igual ya hicimos una API y vio que es como que, haz de cuenta, con .NET se tarda como 16 segundos en generar el documento y con Node se tarda como la mitad o hasta 3 segundos. Entonces se dio cuenta de la velocidad que es usándolo y como que dijo, no, pues para próximos proyectos vamos a hacer esto. O sea, como que les demostré que si lo hacíamos así, iba a ser mejor, iba a ser más eficiente en ciertas cosas. Y se dio cuenta que sí, y ya fue como, no, pues sí, vamos a mejorar. Pero sí es algo así como que sí me da miedo, así que un día proponga algo y no funcione como yo esperaba, ¿no? Es como que sí trato de hacer una versión pequeñita para que no me ocurra eso. Y tratar de dimensionar qué pasaría si le meto 10.000 registros de golpe. Entonces hago mis probitas y hago todo eso. Y empecé ya no aprendiendo. Ya ver, y me va bien. Igual por lo que nos cuentas, pues tienes razón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que pues se propone, ¿no? Que funcione bien por cualquier cosa. Pues ya es una empresa, hay que ser muy cuidadosos. Y como nos comentabas al inicio, ¿no? Pues a veces hay que enfrentarse a retos, lo que mencionabas del idioma inglés, las tecnologías. Entonces, ahora sí que a lo largo de tu trayecto nos gustaría que nos comentaras qué consideras que es lo más difícil de la programación. Es la programación, prácticamente. Porque digo que la programación es lo más difícil de la programación. Porque cuando alguien le enseña a programar pues a tu alumno, por ejemplo, cuando yo soy maestro y César es mi alumno, ¿no? Cuando yo le enseño a programar a César, no le estás enseñando directamente a programar, sino le estás enseñando a pensar para que resuelva lo que tiene que resolver, o el problema que le tiene que resolver. Entonces, lo más difícil de programar es poder bajar ese, o sea, así como que descargar ese pensamiento y plasmarlo en pues en ese código, ¿no? O en ese algoritmo que va a resolver, ¿no? Por eso decía que la programación, lo más difícil, pues es la programación. Pero pues no es tan fácil decirle a un alumno, así lo vas a hacer, porque así se resuelve, cuando sabemos que en la programación hay más de una forma de resolver un ejercicio o algún problema. Quizás una mejor que otra, quizás una más entendible que otras, pero eso es lo difícil, hacerle entender al alumno que lo que tú le estás explicando, le estás enseñando, o como tú lo resolviste, no es la única forma, sino que hay más formas y que quizás la que él está pensando es mejor que la que tu profesor, pero pues igual depende del profesor que te toque. Si es uno que nada más llega y nos vemos el día del examen, pues no aprendes nada. Pero o sea, la programación es pensar, ¿no? O sea, es como que, de hecho por ahí había un post que decía que la programación es arte, porque cualquiera puede teclear, pero no cualquiera puede crear un algoritmo que sea entendible y que funcione de lo más correcto posible, ¿no? Que igual y un algoritmo feo puede ser más eficiente que uno bonito, ¿no? Dependiendo igual de ciertas cosas. Pero sí, ahora, eso es desde mi punto de vista, ya que trabajo y ya que recapacité y pensé todo lo que pasé, ¿no? Pero en su momento lo que yo consideraba más difícil era esos diagramas, o sea, un simple if, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer si no hace una cosa o si no hace otra cosa, ¿no? Para mí en ese momento, cuando yo estudiaba, era lo más difícil. Pero ya ahorita ya es como que no. O sea,
lo más difícil de la programación es, así que podemos decir que es pensar, ¿no? Pensar cómo resolver eso, o sea, cómo llegar a ese resultado esperado. Porque muchas veces te pasa que planeas la idea, la solución, y cuando la plasmas, no funciona. O no hace exactamente lo que creías que debía hacer. Entonces tienes que pensar otra solución o reparar esa. Entonces como que pensar para resolver es lo más difícil de la programación. Sí, de hecho, lo que acabas de mencionar ahorita es algo muy cierto. Y es que, como dijiste, no todos pensamos igual. Entonces, cuando una persona intenta enseñar a otra persona, es como que un poquito complicado porque la otra persona no va a pensar lo mismo que tú, no lo va a razonar de igual manera. Entonces, sí, concuerdo contigo que es una de las cosas más difíciles de la programación. Pues igual de aquí importante es ser como pues la persona que tocó, ¿no? Tratar de enseñar a los demás, o sea, apoyarlos porque pues realmente sí es complicado, es difícil pues estar en este mundo de la programación. Como comentas, hay muchos retos, muchas tecnologías, entonces pues considero que pues todo esto que nos compartes es muy importante, muy relevante. Te felicito por todo lo que has logrado hasta ahorita, tu experiencia, creo que es admirable. Y pues creo que por mi parte es todo. Bueno, Alex, gracias por todos los conocimientos, por tu experiencia que nos acabas de compartir. Más que nada, nosotros también salimos aprendiendo y también la comunidad que está viendo este video también. Aprendemos sobre que, pues, clásico de que un programador o programadora siempre te va a decir, sí, únete, aprende programación, ¿no? Pero siempre hay retos, ¿no? Siempre hay retos en esto y a veces la gente que te invita no te dice el lado oscuro, como le dirían, ¿no? El lado oscuro de la programación, pero es un lado, pues, que también tienes que aprender en todas las áreas. Tienes que aprender algo más difícil, pero una vez dominándolo, pues ya estás del otro lado. Así que muchas gracias, Alex. Te agradezco por todos tus conocimientos y por estar aquí en esta entrevista. Y además de eso, antes de terminar, no sé si quieras decir algo, quieres dar algún tip, algo que quieras comentar a la comunidad. Pues para los que van empezando en la programación, en el momento que sientan que se estancan, que ya no están aprendiendo, en ese momento es el indicado, o quizás antes de llegar a ese momento, para decir, tengo que hacer otra cosa para desestresarme, porque a veces el estar estancado en algo es porque estás estresado y no estás tan concentrado en lo que estás haciendo y necesitas hacer otra cosa, porque no todo es programación, también tienes que cuidar tu salud más que nada mental, porque estar programando 7, 10 horas al día es desgastante y te puede afectar como, no de mala manera en el sentido de que quedes así como que se te salga un tornillo o algo así, sino en el sentido de que puedes empezar a recaer en el síndrome como que del impostor, ¿no? Que lo hago mal, todo lo hago mal, cuando realmente sí lo haces bien, pero solo tienes un estancamiento, que ¿cómo lo solucionas? O salir a caminar, o hacer otra cosa, o hacer algo que te guste, o como que un tip, ¿no? O algo que les sugeriría que hicieran. También que cuando vayan empezando y vean a otros que ya llevan 10, 5, 20 años en la programación, vean que a ellos se les facilita y a ustedes no, pues no, que no se sienten tan mal, o sea, no se sienten mal porque es normal, o sea, ellos ya llevan tiempo, a lo mejor les llevó mucho tiempo llegar y saber todo lo que saben, pero eso no quiere decir que tú no puedas lograrlo, que si tú eres constante y todos los días te dedicas 1 hora, 2 horas, o trabajas durante 5 años, te vas a dar cuenta que cuando te pongas a pensar qué tanto sé, vas a decir, wow, ya soy esa persona que admiraba hace 5 años, que ahorita ya la persona ya tiene 15 años programando, ¿no? Y tú ya tienes 5, pero ya soy esa persona que veía en ese momento en el futuro. Y pues te da como que ese sentimiento de lo logré, o sea, lo estoy logrando, estoy yendo por buen camino, ¿no? Que no se desanimen, que tarde o temprano van a lograr aprender o mejorar en el framework o el lenguaje o lo que estén haciendo con la programación. Nice, la verdad es que estuvo padre tu frase, no todo es programación, así que llévense esa frase a casita, llévense esa frase y espero que les haya gustado esta charla que aquí el buen amigo Alexander nos ha compartido. Pues bueno, antes de ya terminar esta entrevista, les recordamos que nos sigan en redes sociales,
Recuerden que todos los enlaces están en la descripción de este video y también los enlaces de Alexander también se encuentran aquí abajito para que lo vayan a seguir. Estamos en colaboración con Alexander en otros videos, en otros eventos y también vamos a estar haciendo más dinámicas, más entrevistas en nuestras redes sociales. Así que síganos y además les dejamos que ahí abajito también está el botón de suscribirse y activen las notificaciones para que les lleguen en su teléfono o en su computadora, les lleguen las notificaciones de las nuevas entrevistas o los nuevos contenidos que subamos aquí en Código Bits. Pues bueno, muchas gracias Alexander, gracias Pau, gracias Diana por estar aquí en esta entrevista y también gracias a la personita que está en casita viéndonos en esta entrevista. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Nos vemos. Bye. Bye.